Buenas tardes, gracias por venir en una tarde como esta, que lo que invita es a quedarse en casa. Hoy nos toca una película optimista. Sí, es optimista hasta en el título. O por lo menos era optimista cuando se realizó, ¿no? Después la historia a lo mejor desmintió en parte ese optimismo. Es La gran ilusión. Es una película bélica en la que no hay ni cañones, ni trincheras, ni tiros, ni violencia. Es decir, es una película bélica que casi no es una película bélica. La única batalla que tiene presencia es una presencia elíptica, es la batalla de Verdún, y tenemos noticia de ella, nos ayuda a situarla en el tiempo, tenemos noticia de ella porque en dos momentos aparece la noticia de la toma del fuerte Douaumont, primero por los alemanes y 6 o 7 meses más tarde por la reconquista por los franceses. Aparecen los carteles allí, lo jalean unos y otros y es lo que nos da la referencia temporal y la referencia de que en el fondo estamos hablando de una película bélica. Les decía que es una película optimista y en realidad el optimismo es o viene reflejado por el desenfado, la desenvoltura con la que Renoir nos cuenta una historia que es bastante triste, ¿no? Renoir es así. Renoir utiliza la misma desenvoltura para rodar una película bélica, una película de prisioneros como es esta, que la que ha utilizado para rodar La Chienne en el año 31 o Vudú salvado de las aguas, o la que va a emplear más tarde para rodar Las reglas del juego. Es lo que tienen los maestros, ¿no? Que son capaces de imponer su estilo y su tono a cualquier circunstancia narrativa. Como les he dicho ya, esta es una película de prisioneros, de intentos de fuga, en el contexto de la guerra, es decir, son prisioneros de guerra y están dentro de en dos prisiones sucesivas alemanas. Es un grupo variopinto, de orígenes muy distintos, todos ellos son gente simpática, campechana, buena gente, ¿no? Los franceses, y los alemanes, sin ser tan simpáticos y tan campechanos, pero por lo menos son respetuosos. Se ve que es gente honorable, que está cumpliendo un deber, y en ese caso el deber es de ser carceleros, pero observan un respeto profundo hacia los alemanes, hacia los franceses, y entienden sus intentos de fuga y todo esto. ¿Qué significa todo ello? Significa que Renoir nos está contando una historia de guerra, pero la gente es humana y la guerra no deja de ser una circunstancia negativa que de alguna manera se ve al margen, están en guerra, pero no tiene una presencia enorme, y lo que parece es que esa gente tan animosa, tan campechana y tan simpática, en el momento que acabe la guerra van a recuperar sus vidas, que por otra parte antes de la guerra parecía que eran interesantes y divertidas, y es como si no hubiera pasado nada, o como si no fuera a pasar nada. Si nos quedamos en esa superficialidad, nos vamos a engañar, porque detrás de ese mensaje optimista y amable, y ligero, en cierta medida ligero, hay enormes cargas de profundidad, partiendo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de un hecho pasado, como análisis y como advertencia de lo que va a venir a continuación. Renoir en ese momento está muy influido por las políticas frente populistas, pertenece al Partido Comunista Francés en ese momento, o por lo menos eso es lo que cuentan. De Renoir hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, incluso con lo que él cuenta de sí mismo, ¿no? Porque tiende a inventar su propia biografía. Pero sí que es cierto que está muy influido por el Frente Populismo, por la política de frentes populares, y eso lo vamos a ver y nos lo va a explicar muy bien Iñaki, que aunque él profesionalmente ha sido un hombre de cine, en esta ocasión nos va a hablar, más que como hombre de cine, como hombre profundamente conocedor de la historia y de las políticas de alianzas en el periodo de entreguerras. Y dicho lo cual,
Iñaki, te cedo la palabra y el micro. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. La gran ilusión. ¿La guerra en el cine o el cine de guerra? Realmente el cine bélico, para la mayoría de los grandes críticos, no es un género en sí mismo. Cubre varios géneros. El cine de aventuras, de acción, romántico, comedia. Según André Bazin, que dijo sobre Jean Renoir y la gran ilusión, todo en Renoir aspira a la libertad de la existencia y a la verdadera nobleza del hombre, la aristocracia del corazón. ¿Quién es André Bazin? André Bazin es uno de los 3 fundadores de la revista Crayer de Cinema, la revista que transforma el cine francés y el cine europeo. Son los impulsores de la Nouvelle Vague. Después de finalizada la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se ha llamado con toda razón, vamos a hacer un breve repaso sobre los datos y las causas. Las causas, todos sabemos que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914. La declaración de guerra por parte del Imperio Austrohúngaro a Serbia y la movilización de las tropas rusas contra el Imperio Austrohúngaro el 29 de julio de 1914 da comienzo a la guerra. En realidad, tardan un mes en dar vueltas. Los beligerantes, la Triple Alianza formada por los 3 imperios centrales, Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán e Imperio Otomano. El Reino de Italia formaba parte de esta alianza, pero no participa dentro de la alianza al considerar que Austria es el país atacante, aliándose con los aliados o la Triple Entente. La Triple Entente, formada por Francia, Imperio Británico e Imperio Ruso, al que se sumaron Estados Unidos, Bélgica, Japón, Grecia, Montenegro, Rumanía, Serbia, Portugal y la mencionada Italia. Fuerzas que combaten por los imperios centrales 25.248.321 soldados, por los aliados 42.959.850 soldados, lo que supone un total de combatientes de 68.208.171.000 soldados. Hasta la fecha, eso es una barbaridad, ¿no? Un ejército así, una guerra así, es terrible. Bien, las bajas. Por los imperios centrales, muertos 4.386.000, heridos 8.388.000, desaparecidos 3.629.000. Total de víctimas en combate 16.403.000. Por la parte de los aliados, muertos 5.520.000, heridos 12.831.000, desaparecidos 4.121.000. Total de víctimas 22.477.500. Total general de ambos bandos 38.880.500. O sea, lo que supone el 57% de los combatientes. Esto es para que empecemos a ver, porque hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos de las trincheras, decimos esto, decimos lo otro, pero no tenemos una magnitud de lo que supuso, de la catástrofe que supuso en víctimas humanas. La guerra se inició el 28 de julio del 14 y finalizó con el armisticio el 11 de noviembre de 1918 a las 11 horas 11 minutos. El 11 del 11 a las 11:11. En la Conferencia de París, a la que después de 6 meses de negociación es donde se firmó el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Esta firma es solo con Alemania. Con cada uno de los restantes imperios se firma en distintos lugares. Los tratados en real tienen distintos nombres por el lugar de la firma. Pero todo se engloba dentro del Tratado de Versalles.
un poco mencionar en la ficha técnica, aparte de Jean Renoir, hay que hablar de Christian Matras y de Claude Renoir, que son los fotógrafos de la película, de esta película y de algunas otras. Sobre todo Claude Renoir era hermano de Jean, y de Margarita Montreuguet, que es la mujer de Renoir, que es la montadora. Y hay un personaje que luego es importante, que es el ayudante de dirección, que es Jacques Becker, que acaba siendo uno de los directores famosos e importantes en el cine francés, aunque fallece en 1960, es uno de los impulsores de la transición e inicio de la Nouvelle Vague. Y en la ficha artística, pues bueno, fundamentalmente es Jean Gabin y Eric von Stroheim, que son con Pierre Fresnay, es el trío motor de la película. Vamos a ver el argumento. La acción transcurre durante la Primera Guerra Mundial y aparentemente está inspirada en las experiencias que tuvo Jean Renoir como piloto durante la guerra, donde conoció a uno de los grandes pilotos de los ases franceses que cayó prisionero y consiguió fugarse de un campo de prisioneros. Dicho as de la aviación llegó a ser general. Como que siempre el título suele ser una de las cosas más difíciles de lograr. En un principio se iba a titular La evasión del capitán Marichel, pero se cambió por el de La gran ilusión, como el libro pacifista publicado en 1910 por el escritor Norman Angell. En principio, la película es un gran legato pacifista. La gran ilusión es una de las grandes películas del cine bélico. La guerra sin guerra. La guerra sin guerra no es menos violenta y cruel que la guerra con ríos de sangre, como por ejemplo se pueden ver en los documentales rodados sobre la batalla de Iwo Jima, por cierto, rodados por John Ford y John Huston. Lo importante de verdad es contar la tragedia humana y, sobre todo, cómo la cuentas, además de entender cuáles son las circunstancias personales del autor. Y el autor Jean Renoir, en 1937, era militante activo y destacado del Frente de la Cultura del Partido Comunista de Francia. En aquellos momentos ya se mascaba la tragedia que 2 años más adelante iba a desencadenarse. Y los datos que os he contado de la Primera Gran Guerra iban a quedar relegados al 5º puesto de la barbarie humana con la Segunda Guerra Mundial. Hay que destacar que Renoir sí asistió en 1935 en Moscú al Congreso de la Internacional Comunista. Luego os lo diré más adelante. En ese congreso, la Internacional Comunista, o sea, Stalin, da vía libre a la creación de los frentes populares, de las alianzas de los partidos comunistas con partidos socialistas, socialdemócratas y con quien fuera. Eso es importante. Renoir toma la tesis del internacionalismo proletario que proponía la Primera Internacional. Proletarios del mundo unidos para alcanzar una sociedad sin clases y sin patrias. Este concepto es un concepto que subyace a lo largo de toda la película. En la película, los capitanes Beaulieu y Rheinfeldstein tienen un vínculo que les une, incluso por encima de sus patrias. Ese vínculo es el de la clase. Los dos son nobles y tienen casi idénticos intereses. Pertenecen a la clase dirigente del antiguo régimen, que tras la Primera Guerra Mundial sucumbió ante el avance de las clases populares a través del acceso al conocimiento, la educación, el vehículo elegido por los sindicatos y los partidos que participaron en la Primera Internacional y tomaron como bandera las enseñanzas del Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels entre 1847 y 1848, por encargo de la Liga de los Comunistas, anteriormente llamada Liga Revolucionaria, una organización secreta y masónica que
tenía como objetivo la transformación de la sociedad. Y el Manifiesto Comunista se publicó el 21 de febrero de 1848. Renoir expresa ese sentimiento colectivo de unión del proletariado en la película, a través de los encuadres, sobre todo en el campo de prisioneros y en la posterior fuga y encuentro con una campesina alemana. La parte romántica de la historia, hasta alcanzar la ansiada libertad entre la nieve tras cruzar la frontera suiza. Todo esto lo expresa en encuadres, encuadrando las escenas en grandes planos generales cortos, planos de conjunto, mientras que los planos de los nobles son un poco más cerrados, más cortos, planos medios, amplios, planos americanos e incluso planos medios cortos. Lo que genera, toda esta situación genera una amplia profundidad de campo, por lo que la gran contribución de Renoir al lenguaje del cine es el primero que utiliza una gran profundidad de campo. Después, el que va a complementar esa forma de expresión cinematográfica va a ser Orson Welles, en Ciudadano Kane sobre todo. Es la aportación más importante. En la gran ilusión, la estilización de los objetos, de los hombres y de la naturaleza son objeto de un cuidado especial. Todo enmarcado dentro de una gran fotografía, una fotografía de gran calidad en blanco y negro. Matras y Claude Renoir son los grandes fotógrafos franceses y grandes fotógrafos europeos, que llena de sutilezas los encuadres y las acciones de los personajes. Es curioso, Renoir es posiblemente el creador más grande del llamado naturalismo poético francés o realismo negro, como lo definen otros críticos, y con el paso de los años se convertiría en el exponente máximo del academicismo en el cine francés, contra el que se rebelan los miembros de la Nouvelle Vague. Circunstancias y causas de la vida, ¿no? Los antecedentes históricos de la Primera Guerra, volviendo a la Primera Internacional o a la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en Londres en 1864 por una organización que agrupó a los propios sindicatos ingleses, anarquistas, socialistas franceses y republicanos italianos. Sus fines eran la organización política del proletariado, un foro para examinar los problemas en común y proponer líneas de acción conjuntas. Las figuras destacadas se concentran entre sí son Carlos Marx, Federico Engels y Mikhail Bakunin. El enfrentamiento surge entre Carlos Marx y los partidarios del socialismo científico contra Mikhail Bakunin y los partidarios del anarquismo colectivista, llegado a escindirse en dos sectores, marxistas y bakunistas. Los marxistas proponían una internacional de partidos obreros fuertemente centralizada, programa de mínimos, la lucha por las conquistas sociales y laborales concretas, programa de máximos, la lucha por la revolución social a través de la conquista del poder del Estado. Los bakunistas proponían una revolución basada en la organización asociativa cooperativa, federalismo social, el objetivo del poder por consenso, el ejercicio del poder por consenso, modelo asambleario. En 1872, el Consejo General de la AIT, de la Organización Internacional de Trabajadores, se traslada desde Londres, donde estaba ubicada desde su fundación, a Nueva York, disolviéndose oficialmente en 1876. En 1889 se crea la Segunda Internacional de corte socialdemócrata, la corriente marxista. Espera, que no estoy aquí. Sucediendo al AIT en todos sus fines políticos hasta su ruptura en 1916. Formalmente, los partidos socialistas y laboristas que querían coordinar su actividad, no existía un Consejo General que dirigiera, sino que los partidos eran independientes para las políticas que decidieran para sus respectivos estados. Esta es la razón por la que cuando se declara la beligerancia de la Primera Guerra Mundial, el Partido Socialista Alemán decide apoyar al Kaiser y acaba formando parte del gobierno e incluso
son los negociadores del armisticio. Esto es importante ver. Hay que hacer constar que la Segunda Internacional declara el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, el Día de los Mártires de Chicago, en 1869, y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, de la Mujer Trabajadora, en 1910. No obstante, esta experiencia mostró muy pronto sus limitaciones históricas, a causa de las divergencias entre las posiciones de los movimientos socialistas de los distintos países, que con frecuencia se alineaban con los intereses del Estado-nación frente al internacionalismo proletario. La Segunda Internacional se reorganizó en 1920, aunque la Segunda Guerra Mundial acabó de disolverla una vez más a partir de los partidos que la integraban en 1940. En plena Segunda Guerra Mundial se disuelve la Internacional Socialista. Un dato importante: el Partido Socialista Obrero Español se fundó el 2 de mayo de 1879. Es el segundo partido más antiguo, después del Partido Socialdemócrata Alemán. No es hasta 1951 que se reorganizan los partidos socialistas o socialdemócratas en lo que hoy es conocido como la Internacional Socialista. En 1922 se funda la Asociación Internacional de Trabajadores, organización anarcosindicalista que pretende recoger el testimonio del ala libertaria bakuniana y que hoy perdura actualmente. La ruptura de la Segunda Internacional en 1916 es consecuencia directa del posicionamiento del Partido Socialdemócrata Alemán, al abandonar las premisas del internacionalismo proletario y alinearse con el cambio. Esto ya lo he contado. Pero volvemos a 1937. El lenguaje cinematográfico está casi estructurado para esas fechas, aunque faltan por realizarse unas cuantas películas con algunos directores que resultan fundamentales para dar por finalizada la total construcción del lenguaje de cine y o de la imagen. Faltaban por aparecer Iván el Terrible y La Conjura de los Boyardos de Einstein, así que pasen las cigüeñas y La Madre de Pudovkin, o el mencionado Ciudadano Kane de Orson Welles y 8,5 de Fellini. Viendo un ejemplo, los que estuvisteis en la proyección de la semana pasada, si os acordáis, hay un momento en que hay una transición a base de sobreimpresiones en el recuerdo del protagonista cuando está yendo al pueblo de su víctima. Hasta que Federico Fellini no hizo 8,5, no se podía pasar por corte directo de un tiempo presente a un recuerdo o a un flash forward, un tiempo futuro. Entonces, por eso era que todo se contaba a través de enlaces de disolvencia sobre impresiones. Con 8,5 de Fellini, el relato pasa, los tiempos del relato pasan por corte directo. Y hoy nos parece lo más normal ver un relato así. La gran ilusión de Renoir completa la estructura del relato con la ayuda de otros personajes simbólicos. La burguesía la vemos encarnada por el hijo de un banquero judío, Rosenthal, y un actor, un ingeniero y un maestro redondean el coro elaborado alrededor del teniente Marichal, el héroe del proletariado, encarnado por Jean Gabin, la estrella del momento en el cine francés. El Partido Comunista Francés, voy muy largo. El Partido Comunista Francés, como todos los partidos comunistas de la época, son profundamente estalinistas y están férreamente controlados a través del Comintern, la Tercera Internacional o Internacional Comunista. En 1939 es elegido secretario general Maurice Thorez, y el segundo en el partido es un joven ambicioso, que muchos de nosotros lo hemos visto, hemos coincidido en el tiempo, que se llama Georges Marchais. La confrontación entre Hitler y Stalin comienza en 1933 con la llegada de los nazis al gobierno y el incendio del Reichstag, siendo acusado de haberlo incendiado el representante del Comintern en Alemania, Yuri Dimitrov.
Dicho suceso desata la aniquilación y la detención por los nazis de la mayor parte de los militantes del Partido Comunista francés y empiezan los campos de concentración y el exterminio. Dimitrov era abogado y estudió Derecho, y cuando fue detenido estudió el Derecho alemán y asumió su propia defensa ante el tribunal, siendo absuelto de todos los cargos que era acusado. Como consecuencia de eso, fue repatriado a la URSS. En 1964 fue nombrado secretario general de la Internacional Comunista y en el Congreso de 1935 fue el gran motor de la creación de los Frentes Populares. La Gran Ilusión es pacifista porque a Stalin, en un sentido político, lo deseaba. Y la experiencia vital de Renoir, habiendo vivido la Gran Guerra, coincide con ese sentimiento. Además, la gran sorpresa, en realidad, es una forma de ganar tiempo, el pacto germano-soviético, que se firmó 9 días antes de que Hitler invadiera Polonia. Muchas gracias. Pues después de tanto conocimiento, tanto saber, vamos a ver la peli, que como os decía es una película en apariencia ligera y desde luego muy divertida.